¿Cuántos están contentos el día de hoy? Amén. Cada día domingo, cada servicio es una celebración para Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Venimos a celebrar una fiesta. Amén. Estar en la casa de Dios es venir a celebrarlo a Él, la victoria que Él nos ha dado. Amén. A través de su muerte y su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está vivo. Dile a tu compañero, codéalo, dile: Jesús está vivo. Amén. Jesús no está muerto. Amén. Él está en medio de nosotros. Él está aquí en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios ha estado hablando fuertemente a mi vida. Esta palabra que te voy a compartir, Dios me la dio hace ya tiempo. Hace tiempo Dios me dio esta palabra. Dios hablaba a mi corazón fuertemente y Dios me decía: esta palabra yo te la doy a ti. Yo empecé a estudiar, a leer la Biblia, y realmente esta palabra está llena de promesas. Esta palabra está llena de bendiciones, pero también está condicionada. Amén. Las promesas de Dios están vigentes hasta el día de hoy. Amén. Su palabra es viva. ¿Sí? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es viva? Amén. La palabra es viva y es eficaz. Amén. La palabra de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Pero si nosotros la tomamos y le creemos a Dios y le decimos: Señor, esa palabra es para mí, yo la voy a creer y yo la voy a tomar. Amén. Dios es fiel en cumplir su palabra. Pero si nosotros la creemos y la recibimos con gozo en nuestra vida. Amén. No con tristeza. Amén. La palabra de Dios no es para entristecernos, es para alegrarnos, para decir: Señor, gracias por tu palabra. Amén. Porque la palabra de Dios trae vida. La palabra de Dios trae esperanza. La palabra de Dios trae bendición. Amén. Jesús dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. Así es de que Jesús no te condena. Él viene a salvarnos, a rescatarnos, a bendecirnos. Por eso es que debemos de venir con gozo a la iglesia. Decir: voy a ir a alabar a mi Dios. Voy a ir a exaltar a aquel que dio su vida por mí hace 2000 años. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces venir a la iglesia es venir con una actitud de gozo, de alegría, de saber a quién estamos adorando y a quién estamos exaltando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta palabra que te voy a compartir, yo le puse por título: esfuérzate y sé muy valiente. Dile a tu compañero: esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Dice que los valientes arrebatan el reino de Dios. Amén. Entonces necesitamos ser valientes, necesitamos ser violentos, agresivos, para arrebatar el reino de Dios, para decir: esto es mío. Amén. Esto yo lo quiero para mi vida, esto yo lo quiero para mí. Dice que los valientes, los violentos, arrebatan el reino de Dios. Si tú no eres violento en la palabra, no vas a recibir las promesas, no vas a alcanzar las promesas. Amén. Hay quienes acostumbran leer la Biblia para dormirse. Dice: no me puedo dormir, voy a leer un ratito la Biblia. Pum, se duermen. ¿Por qué? Porque la palabra es pesada, ¿sí? Es más cortante que toda espada. Pero la palabra de Dios no es para dormir. Diga a tu compañero: no te duermas, despiértate. La palabra de Dios no es para dormir, es para que nosotros reaccionemos y meditemos en ella. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, vamos a ir al libro de Josué. Vamos a ver el capítulo 1. Josué capítulo 1. Voy a leer del versículo 2. Dice, la palabra de Dios dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Jehová estaba hablando a Josué. Le estaba diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y vas a llevar a mi pueblo. Van a cruzar el Jordán a la tierra que yo les voy a entregar. Dios había hecho una promesa a Moisés de entregar esa tierra prometida, pero Moisés no pudo entrar a poseer esa tierra. Moisés murió, quedó en el camino. ¿Por qué Moisés no pudo arrebatar la tierra que ya Dios le había prometido? ¿Por qué no había
tomado posesión de lo que Dios ya le había prometido, porque él no obedeció. En ciertas formas le falló a Dios, no le creyó, estuvo fallando, por lo cual Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, por lo cual él no recibió la promesa que ya Dios le había hecho. Dios lo había sacado de Egipto, de la esclavitud, y Dios le había dicho: te voy a llevar a una tierra de bendición. Mas Moisés no pudo entrar. Moisés quedó en el camino, no pudo llegar a poseer lo que Dios le había prometido. Pero Dios tenía a Josué, Dios tenía a un siervo, el cual iba a tomar parte de esa posesión. ¿Cuántas cosas Dios nos ha prometido? ¿O cuántos ministerios hay en tu vida que por negligencia, que por flojera, que por falta de fe, que por no ser atrevidos, por no ser agresivos, no tomamos esa bendición? Hay tanto que hacer allá afuera, hay tanto trabajo que tenemos afuera, de alcanzar a los perdidos, de llevar una palabra a los que están sufriendo en la cárcel, en los hospitales, los asilos de ancianos, los niños huérfanos, simplemente la gente que anda en la calle, los indigentes, ¿verdad? Los pandilleros, las prostitutas, pues toda la gente que está allá afuera, ¿verdad? Los ciegos, los sordos. La gente que está allá afuera necesita de ti y de mí. Necesitamos llevar el evangelio completo de Jesús. Tú y yo tenemos el evangelio completo. Tú y yo tenemos la verdad. Tú y yo caminamos en la verdad de Dios. Pero no es necesario caminar solamente en la verdad. Hay que llevar la palabra a aquellos que la necesitan. Hace unos 15 días fuimos a visitar una familia. Ellos no eran cristianos, no estaban caminando en la palabra, pero uno de los hijos tuvo un accidente. Entró a trabajar en una carnicería y ahí la máquina que muele la carne le molió los dedos, se quedó sin dedos. Los 4 dedos le metió la mano y la máquina le molió los dedos. Y es un joven de escasos 16 años. Y la verdad nos dio mucha tristeza por él, por tan joven, haber perdido su mano, sus dedos. Pero lo impactante es que ellos querían que alguien fuera a compartirles la palabra. Nosotros llegamos, nos presentamos como pastores, empezamos a orar por ellos, empezamos a compartirles la palabra. Y al final ellos nos expresaron que ese día ellos estaban pidiéndole a Dios que alguien fuera a hablarles, que alguien fuera. Ellos querían que alguien fuera ese día. La necesidad que hay en la gente. Mucha gente está clamando porque alguien vaya a hablarles de Cristo. Están clamando para que alguien vaya a llevar las nuevas buenas de Jesús, que alguien vaya a hablarles de Cristo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el llamado, con el ministerio, con los dones? Todo lo que Dios nos ha entregado. ¿Qué estamos haciendo? Solamente somos oidores, nos gusta escuchar la palabra, nos gustan las alabanzas, nos gusta recibir, pero no nos gusta dar. Y ese es un problema grave en el pueblo de Dios. Ese es un problema grande en la iglesia. Nos hemos convertido en oidores, mas no en hacedores. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es exclusiva de nosotros. La palabra de Dios es para que nosotros la soltemos. Lo que el domingo aquí recibes, tú en la semana lo tienes que soltar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que nosotros como pastores el domingo te damos, tú lo tienes que soltar en la semana. ¿Por qué? Porque ustedes son un semillero. Ustedes son portadores de la verdad. Ustedes tienen que soltar la palabra. Tienen que compartirle a la gente, decirles que hay un Dios que les ama, hay un Dios bueno, hay un Dios grande, poderoso, que anhela bendecirnos. Pero tú no puedes callar. Tú no puedes retener la bendición. Tú tienes que estar soltando la palabra.
¿Por qué? Porque las ovejas, ¿qué hacen? Se multiplican, ¿sí o no? Los que están aquí agrónomos saben que las ovejas se multiplican muy rápido. Entonces las ovejas se tienen que multiplicar, ¿sí? Los pastores vamos a levantar pastores. De ustedes vamos a formar pastores, vamos a crear más pastores. Pero las ovejas crean ovejas, ¿sí o no? ¿O estoy mal? O las ovejas crean pastores y los pastores ovejas. ¿Verdad que no? Ustedes tienen que multiplicarse, pero tienen que tomar el reto. Tienen que ser violentos, porque afuera hay un mundo violento. Y la iglesia tiene que ser violenta. La iglesia de hoy en día tiene que ser una iglesia violenta, una iglesia agresiva. Salir afuera y sin temor hablar de Jesús, sin temor predicarle a la gente, decirles que hay un Dios poderoso, un Dios sanador, un Dios que les ama, un Dios que quiere restaurar sus vidas, ¿verdad? Y no necesitamos ser teólogos, doctores en la palabra para compartirle a alguien. No necesitamos un doctorado, solamente es del corazón, sentir la carga e ir por los perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús, porque Él es quien nos alienta, Él es nuestra fortaleza, Él es quien saca del hoyo nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver un poquito la palabra. No me estoy desviando del mensaje, simplemente quiero que ustedes entiendan el propósito de Dios para su pueblo. Amén. Amén. Dice en el versículo 3, dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será suyo. Amén. Dios les había entregado una tierra de bendición, una tierra donde iba a fluir la leche y la miel, ¿sí? La leche significa la provisión, ¿sí? La bendición. Y la miel significa cosas buenas. Amén. Porque Dios no tiene planes de mal para nosotros. Dios tiene planes de bien. Amén. Si nos va mal en la vida, si vienen desgracias, si vienen tragedias, es porque nosotros provocamos que las maldiciones nos alcancen. ¿Cómo las provocamos? Al no obedecer a Dios, al no estar bajo su señorío. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad. Cuando Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca para que saliera el agua, Dios le dijo: golpea la roca, y él la golpeó 3 veces. Entonces él desobedeció. Así igual nosotros, Dios te está diciendo: habla de mí, lleva mi palabra. Hay mucha gente que se está perdiendo gracias a que nosotros no estamos haciendo nuestro papel dentro del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos una misión que cumplir cada uno de nosotros. Dios no nos ha llamado, en primer lugar, no porque seamos buenos. ¿Cuántos de aquí se sienten buenos? Dios no nos ha llamado porque seamos buenos. Dios no dijo: ay, es tan bueno mi hijo que lo voy a atraer a mí. No. Dice que de lo vil y despreciable escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar al sabio y al entendido. O sea que no podemos decir que somos las grandes personas por nosotros mismos. Por Él sí somos grandes y somos poderosos. Amén. Por Él hemos sido engrandecidos. Por Él es que ahora somos reyes y sacerdotes. Por Él. Amén. No por nosotros. Él nos ha llamado para reinar juntamente con Él. Pero necesitamos creerle a Dios. Dios estaba llamando a Josué a llevar a un pueblo a poseer una tierra que Dios había prometido desde el principio. Llevarlos a la bendición. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Moisés no pudo entrar a esa tierra? Hazte esa pregunta. ¿Por qué Moisés no tomó posesión? ¿Por qué tuvo que ser Josué? Dice en el versículo 4, dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Amén. Dios estaba extendiendo su territorio. Dios quería extender su territorio. Dios quería entregarles algo grande. Amén.
Ellos eran esclavos, ellos vivían como esclavos, no tenían nada, solamente lo que Faraón les permitía. Cuando salieron de Egipto, estuvieron vagando, dile a tu compañero, vagando en el desierto. Por la misericordia de Dios, no murieron. Dice que ni sus vestidos, ni su calzado se desgastó en 40 años que estuvieron vagando en el desierto. Pero ¿por qué estuvieron vagando en el desierto? ¿Por qué no entraron inmediatamente? ¿Qué tanto podían tardar en cruzar ese desierto? ¿15 días? ¿Un mes? Pero ¿por qué estuvieron vagando en el desierto? Estuvieron vagando donde no había nada, donde estaba seco, donde estaba árida la tierra, donde la tierra no producía nada. Dios en su misericordia les proveía el alimento, les daba el agua de la roca, pero Dios en su misericordia, amén. Amén. Y Dios no quiere que andemos en misericordia. Dios no quiere que andemos dando lástima, ¿verdad? Dios quiere llevarnos a poseer la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios quiere ensanchar su territorio. Dios quiere ensanchar el territorio de la iglesia. Amén. Amén. Yo creo que esta iglesia va a crecer. Amén. Yo creo que esta iglesia se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. No nos podemos ver toda la vida estar en un lugar pequeño, encerrados en 4 paredes. Yo no me veo así. Yo me veo en un lugar grande, amplio, con instalaciones grandes, con tener un auditorio para los niños, un auditorio para la iglesia, salones, patios, un lugar grande, amén, un lugar digno de un rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Dios es soberano. Pero ¿quién detiene la bendición? Nosotros mismos. ¿Quién está deteniendo la bendición en este lugar? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no le hemos creído a Dios, no hemos obedecido a Dios, nos hemos encajonado. Amén. Amén. Y es tan sencillo compartir el evangelio, es tan sencillo hablar de Cristo a la gente. La gente allá afuera está esperando que tú y yo hablemos del evangelio. Por eso es que no debes de tener temor. Dice la palabra de Dios, dice, esfuérzate y sé valiente, atrévete. Amén. Amén. Tenemos que ser valientes, atrevernos a hablar de Él. No podemos callar algo tan importante y algo tan valioso que es Jesús en nuestra vida. Amén. Amén. Dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Dios puede levantar otro pueblo. Dios puede levantar otra generación, otras personas que sí se atrevan, que sí digan, Señor, va, lo vamos a hacer. Amén. Yo me acuerdo desde que me convertí, a mí me apasionaba compartirle a la gente, y hasta la fecha es algo que me gusta, me apasiona compartir la palabra de Dios. Yo cuando de recién me convertí, yo quería hablarle a toda la gente de Cristo, a toda la gente yo quería hablarle de Dios. Y mi esposa me decía, cállate, tú no andes hablando de Dios. Digo, ¿pero por qué? No, tú no debes de, tú no estás preparado. Tú no debes de hablar. No, digo, yo le voy a hablar a toda la gente. No, pero es que tu testimonio, yo voy a hablarles de Cristo, no voy a hablar de mí. No hay un tiempo, amén. No hay un tiempo para hablar de Dios. Dice que a tiempo, fuera de tiempo y a destiempo. Nosotros tenemos que hablar de Dios en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. En todo tiempo tenemos que hablar de Él. No podemos callar. No podemos callar. Dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán. ¿Qué significa esto? Que Dios puede levantar otro pueblo. Si tú no hablas, Dios va a levantar a otro. Así como Moisés cayó y no pudo poseer esa tierra, así, si tú callas, Dios va a levantar a otro. Y qué triste que otro tome lo que a ti te corresponde. Dile a tu compañero, qué triste, díselo, que otro tome lo que es tuyo. La promesa de Dios. Dios ha prometido bendecirnos,
Pero ¿cómo Dios nos va a bendecir? Si estamos bien afanados, si estamos llenos de problemas, si estamos llenos de enfermedades, si traemos una losa en nuestra espalda. ¿Cómo Dios nos va a bendecir? Tenemos que despojarnos del peso que nos asedia y decir, Señor, yo voy a ir a hablar tu palabra, yo voy a ir con los perdidos, yo voy a ir con aquellos que sufren. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo empecé a compartir el evangelio en centros de rehabilitación y para mí es algo que me apasiona. Amén. La iglesia tenemos ese ministerio, estamos trabajando con un centro de rehabilitación aquí cerca. No es un centro cristiano, que es lo mejor. Estamos trabajando con pura gente inconversa, pura gente del mundo, pero pareciera que están locos, están apasionados. Los que están yendo a compartir no me dejarán mentir. Tú llegas a ese lugar y dices, wow, tienen una hambre y una sed de Dios que cuando tú llegas están ellos desbordados, esperando lo que tú les vas a hablar, lo que tú les vas a compartir. Ellos están metidos en la adoración y no les da pena levantar sus manos, no les da pena danzar, no les da pena alabar a Dios con todas sus fuerzas. Y es gente del mundo, gente que no conoce a Dios, que apenas está conociendo a Dios. Y nosotros que lo conocemos, nos avergonzamos del evangelio. ¿O será que el evangelio se avergüenza de nosotros? ¿Cuál será la verdad? ¿Se estará avergonzando el evangelio de nosotros? ¿O nos avergonzamos nosotros del evangelio? No podemos callar, tenemos que manifestar al mundo nuestra fe. Tenemos que manifestar lo que nosotros hemos creído. Amén. Amén. Venir a la iglesia es venir, recibir y dar. Dile al compañero, venir, recibir y dar. ¿Amén? Venir a la iglesia es nuestro cuartel, es nuestro lugar de reunión, pero aquí venimos a recibir para dar allá afuera. Y en verdad hay mucho trabajo, hay mucha necesidad allá afuera que está esperando que tú y yo vayamos a llevar su palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús, porque Él es digno de toda alabanza y toda adoración. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Allí mismo en Josué, capítulo 1, versículo 17, dice: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Versículo 18 dice: cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente esfuércense y sean valientes. Josué habló al pueblo y le dijo: ¿saben qué? Vamos a ir a poseer la tierra. Y ellos dijeron: va, todo lo que tú nos digas lo vamos a obedecer. Así como estuvimos con Moisés, ahora vamos a estar contigo. Dice: y el que no obedezca, que muera. Esa era la condición. El que no obedezca la voz de Dios, la voz de Jehová, porque Jehová hablaba a Josué. Y era la voz de Dios que le estaba diciendo a Josué: dile al pueblo que se muevan, diles que entren, que tomen la tierra, que vayan a poseer la tierra. Y el pueblo dijo: va, todo lo que tú nos digas lo vamos a hacer. Ojalá y aquí pudieran decir lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ojalá y pudieran decir lo mismo. Todo lo que tú nos digas lo vamos a hacer, lo vamos a obedecer. Y el que no obedezca, que muera. Esa era la condición del pueblo. Esa fue la actitud del pueblo cuando Josué les dijo: ¿saben qué? Vamos a ir a poseer la tierra. El pueblo dijo: va, lo que tú nos digas, eso es ley. No hay más, no hay que darle vueltas, porque luego surgen los teólogos, ¿verdad? No, es que para qué vamos, mejor nos quedamos, mejor hay que esperarnos, no es el tiempo. Y empiezan a hacer ideas, ¿verdad? Es que ahorita yo no puedo,
Es que mira a mi hijo, mira a mi hija, mira a mi esposo, mira mi trabajo. Y hay un número de pretextos, o hay un número de excusas para no obedecer la palabra de Dios. Pero ese pueblo estaba bien dispuesto. Ese pueblo dijo, va, todo lo que tú digas lo vamos a hacer, sin cuestión. Y el que no obedezca, que muera. Oye, qué bonito, ¿no? El pueblo estaba con Josué. Dijo, todo lo que tú digas lo vamos a hacer y lo vamos a obedecer. Y esa debía de ser nuestra actitud. Cuando salgamos de este lugar, decir, todo lo que nos dijeron tenemos que ponerlo por obra. ¿Por qué? Porque tenemos que marchar, tenemos que caminar, tenemos que avanzar, tenemos que tomar la tierra, tenemos que ir a poseer esa tierra que Dios ha prometido para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La tierra prometida está allá afuera. La tierra prometida está allá. Tenemos que ir a tomar esa tierra y decir, la promesa de Dios es para mí. Pero si nosotros no tomamos posesión de esa tierra, ¿sabes qué va a pasar? Otro la va a tomar. Si Moisés no entró a poseer la tierra, Dios tenía un Josué. Dios dijo, tú no la vas a poseer, este la va a poseer. ¿Por qué? Porque la negligencia, el ser pasivos, no nos va a llevar a nada. La iglesia tiene que ser agresiva, la iglesia tiene que ser valiente. Amén. La iglesia tiene que tomar decisiones propias y decir, yo voy a hacer esto. Decir, ¿sabe qué, pastor? Yo voy a ir voy a abrir otro centro de rehabilitación. Yo voy a ir a los hospitales, yo voy a ir a las cárceles. Tantos lugares que hay que podemos ir a llevar el evangelio. ¿Sabe qué, pastor? Yo voy a ir a la colonia que está aquí enfrente. Voy a repartir volantes. Le voy a hablar a la gente de Jesús. Pero tenemos que ser violentos. Tenemos que llevar la carga de Cristo, llevar el peso de Cristo. Jesús no fue pasivo. Jesús andaba recorriendo grandes distancias, iba a los pueblos, iba a llevar su palabra. Los apóstoles andaban caminando grandes distancias para llevar el evangelio. Llegaban a ciudades donde no eran recibidos y los apedreaban, los golpeaban, los encarcelaban. Ellos estaban sufriendo todo por el evangelio. Ellos no tenían carro, no tenían bicicleta, como hoy en día tenemos bicicletas, motos. Ellos andaban a pie y no tenían comida, no tenían dinero, pero a ellos no les importaba la incomodidad. Ellos lo único que querían era llevar las buenas nuevas de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tú y yo tenemos todas las comodidades habidas y por haber. Tenemos vehículos, tenemos camiones, tenemos taxis, tenemos Uber, tenemos la tecnología de los celulares, de las computadoras. Aún por internet podemos evangelizar. Aún por internet podemos estar enviando mensajes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos muchas herramientas que Dios nos ha dado. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos ocupados en nuestros propios quehaceres, pero no estamos ocupados en la obra de Dios, ni en su mandato, ni en su llamado, ni estamos haciendo la voluntad de Él, sino que estamos haciendo nuestra propia voluntad solamente, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me conviene y lo que a mí me trae satisfacción. Pero la iglesia no debe ser así. Debemos de incomodarnos, debemos de estar incómodos y decir, allá afuera se está perdiendo las almas. Dice que multitudes de personas están yendo al infierno. Multitudes. Cada segundo nacen 4 personas y mueren 3. Esto es la explosión demográfica. ¿Sí? Cada segundo nacen 4, mueren 3. Nacen 4, mueren 3. Cada segundo. Yo me pregunto, de esas 4, ¿cuántas estarán yendo al cielo? Pero ¿qué estamos haciendo la iglesia?
Dice que multitudes se están yendo al infierno. ¿A causa de qué? A causa de que la iglesia no está haciendo su parte. A causa de que la iglesia no estamos trabajando, no estamos cumpliendo con la gran comisión. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por cuanto Él ha recibido todo el poder, toda la gloria de parte de Dios. Dice, por cuanto el Padre me lo ha dado todo a mí, me lo ha entregado todo a mí. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Esa es la gran comisión. Dios nos ha dado una gran comisión. Pero la mayoría piensa que el trabajo es solo de los pastores. Que solamente los pastores tenemos que estar llevando el evangelio, tenemos que estar evangelizando, tenemos que estar predicando, tenemos que alcanzar a los perdidos. La iglesia piensa que es trabajo de los pastores, pero esa es una mentira. Dios nos ha encomendado a todos, a cada uno de nosotros, ser portadores de la verdad, ser portadores del evangelio, donde estemos. No importa quién sea, si sea el de la basura, si sea el borrachito de la esquina, no importa si sean las prostitutas, no importa si sean médicos, abogados. Nosotros tenemos el compromiso con Dios de llevar su palabra. Amén. Dile a tu compañero, lleva la palabra de Dios. Muévelo para que despierte. Dile, lleva la palabra de Dios. Es importante que la iglesia entremos en un nuevo mover. Queremos cosas nuevas. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestras actitudes. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver el evangelio. Amén. Dice que el evangelio de Dios no consiste ni en bebida ni en comida. Amén. Sino en poder y en manifestación del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a ver esa manifestación y ese poder? Llevando la palabra de Dios, hablándole a los perdidos. En verdad te lo digo. Yo en una ocasión estuve yendo a un centro de rehabilitación y de recién cuando llegué a ese lugar, a mí ellos me llevaron un volante. Donde yo estaba trabajando me regalaron un volante. Cuando yo recibí el volante, yo dije, wow, yo quiero ir a ese lugar. Y tomé el volante y lo guardé. Dije, yo voy a ir a ese lugar, voy a ir a hablarles de Cristo. Es un lugar que está ahí en el centro de la ciudad. Y dije, yo voy a ir ahí. Guardé el volante. Como en la semana fui. Cuando llegué, el director de ese lugar me dijo, dice, tenemos un mes orando para que Dios envíe a un cristiano que venga a compartirnos la palabra. Dice, tenemos un mes orando para que Dios enviara a alguien. Dije, wow. Cuando yo llegué, me abrieron las puertas, me dieron mi espacio, mi tiempo. Yo todavía no era pastor, pero ellos me decían, pastor, ya llegó el pastor. Me decían, ya llegó el pastor y ya llegó el pastor. Yo creo que tanto que me dijeron, me la creía. Y dijeron, ya llegó. Pero a mí lo que me impactó fue que ellos tenían un mes orando para que Dios enviara a un cristiano. Y cuando yo llegué, me dijeron, ya llegó. Yo oía que entre ellos se decían, ya llegó, ya llegó. Wow. Si yo no hubiera obedecido a Dios, si yo no hubiera escuchado la voz de Dios de decir, voy a ir a ese lugar, ellos no hubieran recibido lo que recibieron el tiempo que estuve yo compartiéndoles. Estuve yendo como un año, más de un año. Pero fue una grande bendición para mí. Era muy satisfactorio ir a ese lugar, compartirles la palabra. Era un centro de rehabilitación del mundo, no eran cristianos. Pero ellos querían, anhelaban que alguien fuera a compartirles la palabra. Y algo que me impactó en ese lugar fue que cuando yo llegué, la mayoría de los que estaban ahí estaban enfermos. La mayoría. Tenían unos cuartos donde tenían a la gente más enferma. Eran 2 cuartos grandes. Y acá en la reunión había muchos enfermos. Y al final del servicio, del tiempo, yo les dije a ellos, voy a orar por los enfermos. Y empecé a orar por los enfermos. Y la gloria de Dios cayó. Yo no sabía que ellos tenían más allá adentro.
Y cuando terminé de orar por todos, me dijeron, ¿sabe qué, pastor? Allá hay más. Dije, gloria a Dios, vamos por nosotros. Y me llevaron adentro donde estaban los más enfermos. Y fui y oré por los que estaban en cama, que eran muchos. Y dije, gloria a Dios. A la siguiente semana, todos estaban en la reunión. Los cuartos estaban vacíos. Y de ahí para adelante, nadie se enfermaba. Dije, wow. Pero, ¿cómo se manifestó ese poder de Dios en ellos? Siendo atrevido, creyéndole a Dios. Esfuérzate y sé valiente. Tenemos que ser esforzados. La obra no es de nosotros, es de Él. Amén. Tú tienes que creerle a Dios. A veces el temor nos gana. El temor nos paraliza. El temor nos hace ver las cosas diferentes. Pero es tiempo de quitar el temor de nuestras vidas. Es tiempo de quitarnos el temor y ser atrevidos. Creerle a Dios. Decir, Señor, yo voy a poseer esa tierra. Yo voy a conquistar esos reinos. Yo voy a alcanzar naciones. ¿Por qué? Porque solamente los valientes, los atrevidos, los violentos en el Evangelio, no violentos ¿verdad? De corajudos, no, o sea, violentos de decir, Señor, yo voy a hacer tu voluntad y nada me va a detener. Amén. Amén. Si no quieren ir, yo voy a ir, no voy yo solo. Amén. Yo no voy a esperar a ver si los otros quieren. Yo casi todas las cosas que he emprendido las he emprendido solo. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar atenido a ver si quiere el hermano o la hermana. No, yo tengo que ser valiente, decir, yo voy a ir, yo voy. Si quieren ir, vayan, si no, yo agarro toda la bendición para mí. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque así es, hermano. Si tú no lo tomas, otro lo va a tomar. Si nosotros no lo hacemos, otros lo van a hacer. Eso está bien claro. Si nosotros no nos decidimos a arrebatar el reino de Dios y decir, Señor, esto es para mí. Este tiempo tú me lo has dado. Estas generaciones tú me las has entregado. Y yo voy a conquistar reinos. Voy a conquistar esa tierra. Voy a cruzar el Jordán. Voy a arrebatar la bendición. Porque si yo no la arrebato, otros la van a tomar. Tenlo por seguro. Otros lo van a hacer. Pero qué triste sería no entrar a poseer esa tierra. No recibir las bendiciones de Dios. Cuando otros estén gozando del beneficio. Amén. Te va a dar tristeza cuando otros estén gozando el beneficio y tú solo mires de lejos. Porque Moisés solamente miró de lejos la tierra prometida. No tomó posesión de ella. Solamente de lejos la miró. ¿Pero por qué? Si ahí estaba. ¿Por qué no entraron en 15 días, en un mes, que era el tiempo estimado? ¿Por qué tardaron 40 años en el desierto? Y al final no entró. Al final no entraron. ¿Por qué? Porque no se atrevieron. Amén. No se atrevieron a tomar esa tierra. Fíjate lo que dice en el versículo 7, Josué 1:7. Dios le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dile a tu compañero, para que seas prosperado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dios le prometió a Josué esa tierra. Dios le dijo, ustedes van a tomar esa tierra, ustedes van a poseer esa bendición. Era una bendición grandísima. Era un lugar de mucha bendición. Pero la única condición que Dios le estaba poniendo a Josué es esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. La palabra esfuérzate significa retén mi palabra, obedece mi palabra, reténla. La palabra de Dios, reténla. Si la palabra de Dios me dice que yo tengo que ir a los perdidos, yo voy a ir.
Si la palabra de Dios me está diciendo que hay mucha gente que se está perdiendo, yo voy a ir a ese lugar. No me importa lo que digan de mí. A Jesús lo criticaban, ¿sí o no? Los fariseos decían, míralo con las prostitutas. Y se dice Dios. De todo lo criticaban. Que si comía mucho lo criticaban, que si tomaba lo criticaban, de todo lo criticaban. Pero ¿por qué no lo imitaban? ¿Por qué no lo imitaban? Él iba a los perdidos, él iba a los enfermos, él iba a los endemoniados. Él estaba donde había necesidad, ¿verdad? Jesús no se fijaba quiénes eran las personas a las cuales él estaba llevando el evangelio. Jesús veía la necesidad, ¿verdad? Por eso decía que él no mira al hombre, él mira el corazón del hombre. Y en realidad, nosotros tenemos que ver las cosas así. No mirar a la persona, porque si vemos a la persona, nunca nos vamos a acercar a ella. Pero si vemos el corazón que hay en ella, que hay un corazón que Dios quiere moldear, que Dios quiere transformar, nosotros nos vamos a acercar sin temor. Amén. ¿Podemos ir a los perdidos? Sí. Podemos ir a la gente de gobierno, a la gente empresaria. Sí, podemos ir, porque Dios no hace excepción de personas. Amén. Amén. Nosotros hacemos excepción de personas, ¿verdad? Quisiéramos ir a compartirle a López Obrador. Pues qué fácil, ¿verdad? Qué gusto. Pero ir a los perdidos como que no se antoja mucho. Pero Dios no hace excepción de personas. Tenemos que compartir donde Dios ponga en tu corazón. Yo sé que unos van a ir a un lugar, otros a otro. Pero tenemos que obedecer el mandato y el llamado de Dios. Tenemos que tomar la tierra. Tomar la tierra es ganar las almas. Amén. Amén. Si nosotros somos obedientes, la bendición va a llegar a nuestras vidas. Amén. En el versículo 8, en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes todo lo que está en él escrito. Y luego dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú guardas, si tú obedeces la palabra de Dios, dice: entonces haré prosperar tu camino. Hermano, ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué nada me sale? ¿Por qué todo me va mal? Hermano, mire, y hermano, mire, y hermano, y siempre hay una quejabanza, porque todo te sale mal. Pero ya te pusiste a pensar si estás guardando y obedeciendo la palabra de Dios, si estás obedeciendo el mandato, el llamado. Dice: entonces harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas, te saldrá bien. Pero más sin embargo muchos dicen: es que todo me sale mal, y es que nada me funciona, y es que todo me sale mal. ¿Pero por qué? Porque no estás ni guardando la palabra, ni la estás obedeciendo, ni estás escuchando el mensaje, ¿verdad? Ya cuando salimos de aquí ya se nos olvidó el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No debe ser así. Ya de la puerta para afuera ya se nos olvidó el mensaje. Hermana, ¿de qué predicó el pastor? Sabe. Hermano, ¿de qué se trató la predicación? Sabe. Déjenme hablarle al pastor para que me diga a ver de qué se trató el mensaje. Pero esta palabra hay que retenerla en nuestros corazones. Amén. Amén. La palabra de Dios no debemos de tenerla en la mente, debemos de bajarla al corazón, hacerla nuestra. Por eso los valientes se arrebatan, porque la palabra no la llevan en la mente, la llevan en el corazón. Si tú bajas la palabra de Dios a tu corazón, tú vas a salir de aquí, vas a salir confrontado, vas a salir retado. Tú vas a decir: lo que el pastor dijo tiene razón. La palabra no es para mí, no es para que yo la traiga en la mente, sino para que yo la baje al corazón. Y cuando yo la baje al corazón, esta palabra se va a hacer realidad. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios toca tu corazón, tú vas a tener misericordia por los de allá afuera. Pero si la palabra de Dios solamente está en tu mente, ahí va a estar guardada. Ahí va a estar guardada como si estuviera en el ropero. Es una palabra solamente.
pero no baja el corazón. No sentimos la carga, no sentimos el peso de la gloria de Dios en nuestras vidas. Creemos que ser cristiano solamente es levantar nuestras manos, cantar 2, 3 cantos de alabanza, 2, 3 de adoración y ya, eso es todo. No, esto es una preparación para cuando salgamos allá afuera manifestar al mundo la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice que el evangelio no consiste ni en comida ni en bebida, sino en la manifestación del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se va a manifestar el Espíritu y el poder de Dios si nosotros no vamos a donde está la necesidad? Si nosotros no vamos a llevar el mensaje. Dios se va a manifestar cuando tú digas, va a ser. Así como le dijo el pueblo a Josué, todo lo que tú nos digas lo vamos a hacer, y el que no lo haga, que muera. Qué bonito sería eso, ¿no? Sería lo ideal para mí. Todos vamos a obedecer lo que tú estás diciendo, y el que no obedezca, que muera. Esa era la actitud y era la condición que el pueblo tomó. Ellos dijeron lo que, así como estuvimos con Moisés, así vamos a estar contigo, Josué. Y lo que tú digas es ley, porque sabemos que viene de parte de Dios. No son tus palabras, viene de parte de Dios. Lo que tú nos estás diciendo viene de parte de Dios. Y si viene de parte de Dios, lo vamos a obedecer. Y el que no obedezca, que muera. Wow. Eso nos haría temblar, ¿no? Eso nos sacudiría, nos estremecería. Saldríamos de este lugar convencidos y no se nos olvidaría el mensaje cuando salgamos, crucemos esa puerta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos arrebatar la bendición. Necesitamos arrebatar las promesas de Dios. Necesitamos arrebatar el reino de Dios. Necesitamos tomar ese reino que Dios ha prometido para nosotros. Entrar a esa tierra prometida. ¿Cuántos quieren estar en el desierto? Necesitamos entrar a poseer la tierra. No podemos ser una iglesia mediocre, conformarnos con ser unos cuantos, unos pocos. Dios no es así. Yo creo en las multitudes. Yo creo en un Dios de multitudes. Yo creo en un Dios que dice que no quiere que ninguno perezca, ni uno de sus pequeños. Entonces yo creo en un Dios grande, poderoso. Amén. Amén. Necesitamos arrebatar las bendiciones de Dios. En el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Yo no creo que Josué haya sido una persona negligente o desobligada. Yo creo que él era un valiente. Él estaba al lado de Moisés. Para haber ocupado el lugar de Moisés, era un hombre atrevido. Era un hombre esforzado. Yo creo que él era un guerrero. Era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Para que Dios lo haya llamado y lo haya escogido, yo creo que era una persona especial. Era valiente, era esforzado. Pero más sin embargo, 4 veces le dijo Jehová: solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Ese es el mensaje de hoy para ustedes. Y es el título de la predicación. Solo te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Esfuérzate en escuchar la palabra. Reténla en tu corazón. Y sé valiente, sé agresivo. Sé agresivo. Si en el mundo éramos tan atrevidos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Éramos tan atrevidos, éramos tan agresivos. En el mundo éramos agresivos. Ahora en Cristo tenemos que ser más violentos, pero para Él. Amén. Yo no voy a permitir que las almas se pierdan. Yo voy a ir a donde Dios me manda. Yo voy a obedecer.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Es tiempo de romper el caparazón. Es tiempo de romper el cascarón y salir del huevo. Es tiempo. Es tiempo de decir, vamos a dar un giro a nuestras vidas. No podemos ser iguales toda la vida. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de ser, de actuar. Y tenemos que ser una iglesia violenta. Ellos tuvieron que ser violentos para tomar esa tierra, porque esa tierra ya estaba habitada. Y había Jericó, era una ciudad amurallada. Pero ellos dijeron, vamos a poseer la tierra. No me importa que haya gigantes, no me importa que quien esté ahí. Vamos a ir a poseer la tierra. Así tú y yo tenemos que ser valientes el día de hoy. Tenemos que tomar el reto con Dios y decirle, Señor, vamos a poseer esa tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a poner